Listo. Vamos a ver esto de los láseres y un par de aplicaciones más. Esto va a ser rápido porque es así una descripción cualitativa. Y para la siguiente clase, pues vemos un par más y con eso terminaríamos. Bueno, entonces ahorita para esto de los láseres, ok, parece que ahí se ve bien. Bueno, de esto lo que necesitamos saber, esto es un resultado cuántico también tenemos, pensemos en un átomo, por ejemplo, o pensemos en un gas, en los átomos de un gas. Eh, los átomos no pueden tener la energía que sea, es un resultado de la mecánica cuántica. Los niveles de energía pues están descritos por resolver la ecuación de Schrödinger. Es más o menos fácil para el átomo de hidrógeno. Para átomos más grandes, pues es más difícil, ¿no? Pero en principio entonces hay niveles de energía que están bien definidos. Y cuando decimos que un átomo pasa de un nivel de energía a otro, pues lo que sucede es que, por ejemplo, si aquí estamos en el nivel base, o sea, el nivel de mínima energía que puede tener el átomo, llega radiación, llegan fotones y provocan que los electrones pasen a uno de los estados de energía más altos. ¿Okay? Entonces, decimos que los niveles de energía están cuantizados, no puede tener un espectro de energías así continuo, sino que esto va así por niveles. Entonces, digamos que acá está el estado base de energía mínima y este sería el primer estado excitado. Entonces, llega el fotón, le transmite su energía al electrón y pasa el átomo del nivel base de la energía al primer estado excitado. ¿Okay? Acá, pues, esta diferencia de energías pues, va a ser igual a la frecuencia del fotón multiplicado por la constante esta de Planck. O sea, podemos poner esto como la diferencia en los niveles de energía, pues es h nu. O sea, el fotón que llega tiene que tener una energía tal que sea esta diferencia para que pueda pasar el átomo de este estado base al primer estado excitado. Pues, de hecho, aquí estos están representando a todo el átomo, no nada más a los electrones. En realidad lo que sucede es que esto pasa en las capas de electrones. La idea es la misma, entonces el átomo pasa del estado base al primer estado excitado, absorbiendo la energía de los fotones, que tiene que ser esta. Obviamente puede ser mayor, entonces pasaríamos a distintos niveles excitados. Aquí lo importante es que una vez que el átomo está en alguno de los estados de energía excitados, puede radiar y regresar al estado base. Pues así como aquí absorbe fotones, pasa al estado excitado, entonces estos pues no son completamente estables, o sea, decaen en un tiempo finito y el átomo regresa a su estado base, emitiendo ahora energía. ¿Sí? Y a esto le llamamos una emisión espontánea, emitiendo fotones, que igual pues llevarían esta energía de la diferencia aquí entre los niveles de energía. Entonces, una vez que está acá en el primer estado excitado, pues regresa a su estado base, emite fotones en el proceso. Y eso le llamamos una emisión espontánea. Ahora, para los láseres, lo que necesitamos es una emisión estimulada. Esto es aquí un proceso espontáneo.
Si digamos que estamos acá en el primer estado excitado y llega un fotón con la energía necesaria para hacer que este decaiga, entonces regresa al estado base. Este fotón que llega con que llega a con esta misma energía, ya no se absorbe, sino lo que provoca es que el átomo pase acá al estado base, emitiendo un fotón. Entonces tendríamos dos fotones. Uno es el que llega y otro es el que se produce cuando pasa el átomo del estado excitado al estado base. Estos dos fotones pues, van a estar en fase completamente, van a tener la misma frecuencia y van a estar en fase. Y a esto le llamamos una emisión estimulada. Y aparte, pues a esto también le llamamos una amplificación de la luz, porque pues teníamos, inicialmente llega un fotón y obtenemos dos. Uno el que llega y otro del resultado de pasar del estado excitado al estado base. Bueno, lo que queremos entonces es lograr algo como esto, que tengamos una emisión estimulada, y para eso necesitaríamos entonces que tuviéramos muchos átomos, si pensamos en un gas, por ejemplo, que estuviera la mayoría en uno de los estados excitados. Vamos a verlo así. El estado natural, pues es estar en el estado de menor energía. Si queremos que la mayoría de los átomos están en uno de los estados excitados, eso le llamamos una inversión de la población. Tendríamos algo así. Entonces acá está el estado base, el estado de menor energía. Y aquí pues, estamos considerando tres niveles de energía excitados. Ahorita vemos por qué necesitaríamos al menos tres. Las características que deben de tener esto es que tengamos un primer nivel de energía que tenga un periodo de excitación corto, y lo mismo para el tercer nivel de energía, que sea un periodo de excitación corto, y por cortos pues, sería más o menos como de 10 a la menos 3 segundos, o sea, de un nanosegundo, y un estado de energía intermedio cuyo tiempo de excitación sea un poco mayor. Esto le llamamos un estado metastable, que sea mayor que el de estos dos. Están acá ensanguichándolo. Digamos que sea de unos 10 a lo menos 8 segundos. O sea, suponemos que una vez que pasa acá el átomo a este nivel de energía, le lleva un nanosegundo regresar al estado base. Si está acá en el estado 3 de energía, le llevaría más o menos también un nanosegundo regresar, decaer al estado base. Pero este que está acá en medio, que sería estable, le llevaría un poco más, como 10 a lo menos 8 segundos, de caer y regresar acá al estado base. Esto pues depende del elemento que tengamos, ¿no? Bueno, entonces si tenemos algo así, con un estado metastable en medio, de dos estados con menor tiempo, lo que necesitamos es suministrar la energía, acá cuando están los átomos en el estado base, para que salten a los siguientes niveles de energía. ¿Okay? Queremos que la mayoría, esto que estaría en su estado natural, digamos, en el estado base, queremos que la mayoría de la población ahora esté por acá arriba, en los estados excitados, y eso es a lo que le llamamos una inversión de la población. Para lograrlo, entonces, pues necesitaríamos suministrarle acá suficiente energía, pero digamos que esto no sería práctico así. Tenemos que suministrar aquí mucha energía para tener todos acá en algún estado excitado. Si nada más tuviéramos dos niveles, pero por ejemplo, si tenemos aquí estos tres, entonces lo que pasa es que entonces algunos átomos pues, van a estar acá en el primer estado, otros van a estar acá en el segundo, otros van a estar acá
en el tercero, y lo que se pretende lograr es que entonces este decaiga y empiece a poblar acá el segundo nivel de energía. De aquí pasa al segundo. Y estos que están en el estado base pasen al primer nivel de energía y que tengan lo suficiente para llegar acá al segundo nivel. O sea, el objetivo entonces es poblar el segundo nivel de energía de manera que tengamos más, que radie más de lo que absorba, porque si no, pues no tenemos el láser para empezar. ¿Okay? Entonces, si aquí empezamos a meter radiación, fotones, pues en principio los va a absorber todos hasta que empiecen a ocupar estos niveles. Estos decaen y radian energía. En principio necesitaríamos mucha energía para que estos fuera lo que produce aquí al decaer sea mayor que lo que se absorbe. Y para lograr eso, entonces, como les digo, necesitamos poblar el segundo nivel, ya sea que los que pasen de aquí para acá, o los que decaigan de E3 a E2. Entonces, como este es metastable y tiene un tiempo de decaimiento un poco mayor, pues podemos hacer que tengamos más átomos en este estado que en el estado base, y a eso le vamos a llamar una inversión de la población. Bueno. Cuando tenemos eso, eso es justo lo que llamamos un láser, porque son o sea, tenemos una amplificación de la luz porque, como les decía, llega un fotón, se producen dos, si es que está con la misma frecuencia del gap de energía. Entonces a esto le llamamos una amplificación de la luz. Y eso se produce por una emisión estimulada de la radiación, o sea, no estamos dejando que decaiga naturalmente los átomos en los niveles excitados, sino que estamos provocando que sea una emisión estimulada. Entonces, por las siglas en inglés de esto, tenemos luz amplificada por emisión estimulada de radiación, cuyo acrónimo pues, es justo la palabra láser. ¿No? Bueno. Pues aquí está un esquema de cómo funcionaría un láser de un gas, por ejemplo, de sodio. Son de los comunes o algo así. Pues acá tenemos el gas en este tubo que está al vacío. La fuente de energía para hacer que los átomos pasen a los estados excitados de energía, pues acá tenemos una fuente de voltaje. Acá tenemos los electrodos conectados aquí al gas. Básicamente eso es como funciona también un tubo de estos fluorescentes, ¿no? Tenemos acá un gas. Los electrodos, le suministramos energía para hacer que pasen a los estados excitados, se vaya poblando el de en medio, que es el metastable. Y tenemos acá estos espejos. Este sería un espejo 100% reflectivo y este un poco menos, ¿no? Un 95%. De manera que los fotones que resultan del decaimiento de los estados excitados de energía se reflejen aquí y esos mismos fotones vayan produciendo más decaimientos. O sea, esos mismos fotones producto del decaimiento se reflejan, estimulan a los estados excitados de manera que decaigan más. Y por eso tenemos aquí esta emisión estimulada. Y bueno, como este no es perfectamente eh, reflectivo, pues sale por aquí el haz de luz. Lo importante aquí entonces es que los fotones son coherentes, es decir, todos salen en fase. Entonces tenemos un haz coherente, monocromático. Recuerden que siempre, que no podemos tener exactamente
un valor de la longitud de onda que corresponda a algún color, por ejemplo, en el espectro visible, siempre tenemos un intervalo de longitudes de onda, ¿no? El láser, pues, es la luz monocromática más efectiva que podemos tener, o sea, su intervalo de longitud de onda es pequeño. Pues tenemos luz muy monocromática, que está en fase y que no se dispersa muy poco con la distancia. Entonces tenemos un haz coherente de luz monocromática. Eso es lo que conocemos como el haz del láser. Bueno. Y esto, por ejemplo, sería el funcionamiento de un láser de pulso. O sea, aquí le podemos suministrar energía de manera periódica, o sea, esta fuente de energía puede actuar de manera periódica, de manera que le esté suministrando energía de manera periódica, y lo que tendríamos sería un láser de pulso, o sea, que actúa con ciertos intervalos. Estos son los que se utilizan en aplicaciones médicas, como para hacer cirugía de ojos y todo eso. Corregir defectos de la córnea son de este tipo de haces de pulso. Los láseres comunes y corrientes, como los apuntadores, los que leen DVDs, cosas así, en realidad son láseres de estado sólido, no funcionan con un gas, sino son láseres que funcionan con semiconductores. Y ahí en realidad pues no están actuando los niveles de energía del átomo, sino los niveles de los electrones, ahí sí. Los electrones que tenemos en los semiconductores. Hay ahí dos capas, pero al final de cuentas la idea es la misma, pasar de un estado base a un estado excitado, de manera que cuando regresen emitan fotones y lograr esta emisión estimulada. Bueno, pues los láseres más comunes en realidad funcionan con semiconductores, y ahí lo que están actuando son los niveles de energía de los electrones. Estos láseres que se utilizan en aplicaciones médicas funcionan con los niveles de energía de los átomos de esta forma. ¿Okay? Necesitamos átomos que tengan estos tres niveles de energía, donde este de en medio sea un nivel de energía metaestable. Y así. Bueno, entonces un láser pues no es una fuente de luz, no es una fuente de energía, o sea, necesitamos proporcionarle energía. Obviamente necesitamos proporcionarle energía para que suceda esto de la inversión de la población, para mandarlos ya sea los átomos o los electrones en el semiconductor, mandarlos a los estados excitados, y producimos este haz coherente monocromático. Okay. Entonces esto es lo importante del funcionamiento de un láser. Déjenme ver si no se me pasa nada aquí. Importante, pues creo que no. Bueno. Otra aplicación que está relacionada un poco cómo funciona el láser es la fluorescencia, que es simplemente la propiedad de algunas moléculas de justo absorber también fotones. O sea, que tenemos, por ejemplo, estaríamos hablando de una molécula y está en su estado base, el primer estado excitado, absorbe un fotón de una cierta longitud de onda, por ejemplo en el azul o en el ultravioleta, del azul y del ultravioleta más para allá. Lo mandamos a su primer estado excitado de energía, y después de un tiempo, decae espontáneamente, pero aquí decae con menor energía que la que absorbió originalmente, ya sea porque hay un estado intermedio acá de energía, o ya sea porque pues, parte de la energía se queda acá. Aquí lo importante es que una vez que decae, entonces el fotón que sale lleva menos energía que el que entró, y por lo tanto lleva una longitud de onda mayor. Entonces, si incide acá luz azul,
lo que tenemos es que produce luz verde, luz en el verde, y esto le llamamos fluorescencia. ¿Ok? Mm, Y por ejemplo, acá tenemos una gráfica de la intensidad de la fluorescencia en términos de la longitud de onda. O sea, esta es eh, la gráfica de la luz incidente, lo que excita la molécula, en azul, y esto es lo que produce, ¿no? La fluorescencia, la emisión, en verde. La diferencia en los picos de longitud de onda se conoce como esta desfase de Stokes, una característica de la fluorescencia. Entonces, la idea es parecida a cómo funciona el láser. O sea, necesitamos mandarlo a un estado excitado de energía, que esto nuevamente pues, es una propiedad cuántica, pero aquí pues esto decae naturalmente, ¿no? Aquí no estamos estimulando la emisión, sino solito decae después de un tiempo muy corto también, un nanosegundo, o unos cuantos nanosegundos. Y la diferencia es pues, que acá tenemos una longitud de onda mayor. Entonces, por lo general, acá la luz que incide, como les decía, es en el azul o en el ultravioleta. Y acá tendríamos entonces la emisión, la fluorescencia, estaría en el verde. Bueno, y esto lo podemos ocupar también, esta propiedad de estas moléculas. De hecho, se ocupa mucho en biología para hacer microscopía de fluorescencia, ¿no? Esto no es tan invasivo, por ejemplo, como la radiación de rayos X y rayos gamma y radiación de más alta frecuencia. Y esta es la más común. Las proteínas estas que fluorescen, creo que se les dice fluoróforos o algo así en español. Si me acuerdo bien del nombre, son fluoróforos o fluorocromos, que sería una parte de los fluoróforos. La proteína responsable de esto pues, se obtiene de esta medusa cristal, no sé, como medusa cristal. Su nombre científico, no me acuerdo bien, es algo de Aquarius Victoria, no sé qué. Ahorita les digo exactamente cómo se llama. Aequorea Victoria es el nombre de esta medusa. A ver si está bien escrito así. Aequorea Victoria. O popularmente conocida como medusa de cristal. Bueno, aquí entonces, esta es la proteína de fluorescencia verde, justamente se llama, por sus siglas en inglés es GFP, de Green Fluorescent Protein. Y entonces podemos utilizar, como les digo, se utiliza esto en la microscopía fluorescente para las muestras biológicas, ya sea que tengan esto naturalmente, o utilizarlo como un marcador, utilizar estas proteínas, estas GFPs, como marcadores, como etiquetadores, o incluso provocar la expresión de la proteína, ¿no? Modificando el ADN. Y entonces podemos tener un microscopio que funcione con esto de la fluorescencia, que es básicamente como un microscopio óptico, como el que vimos. Acá tenemos el espécimen, el lente objetivo. Lo que cambia es entonces que tenemos que tener adicionalmente estos filtros. Tenemos acá el filtro de excitación, pues acá llega la luz. Este selecciona una longitud de onda, un filtro de excitación, para que pase acá este color. Luego esto es un espejo dicroico, que es simplemente un espejo que deja pasar cierta longitud de onda
y refleja otro tipo de longitud de onda. Entonces, acá necesitamos un espejo, una vez que actúa el filtro, un espejo, por ejemplo, que refleje la luz azul o ultravioleta y que deje pasar la verde. Esta funciona dentro del espectro visible de la luz, ¿no? Es como el microscopio óptico. Entonces llega acá la luz azul, incide sobre nuestra muestra, provocamos esta fluorescencia natural o inducida, como sea. Entonces esto florece, emite luz verde, pasa por el espejo dicroico, que deja pasar la luz verde, y esto es otro simplemente otro filtro, y acá lo detectamos y podemos reconstruir las imágenes obtenidas de esta forma. ¿Okay? Esta son imágenes de células epiteliales del hígado de una rata canguro. Creo que sí, algo así. El color es artificial, o sea, una vez que se puede obtener las imágenes, pues con estos procedimientos de RGB se colorean de manera digital. No es exactamente que esto esté acá en verde, o sea, este verde en principio no tiene que ver acá con este de la fluorescencia, sino que están coloreadas digitalmente, pero se pueden obtener imágenes muy nítidas de células y demás. Entonces, esto, pues como les digo, se utiliza mucho en biología. Supongo que alguna vez lo van a hacer, si es que no lo han hecho. Y aquí por lo importante pues, es la preparación de la muestra, ¿no? Aquí hay varias técnicas para prepararla, para inducir la fluorescencia mediante la proteína esta. Hay varias técnicas que seguramente van a aprender o deberían de aprender en el laboratorio, ¿no? Pero la idea, el funcionamiento básico de esto, es el mismo que el del láser, se produce mediante la emisión de fotones que se producen al pasar de un estado excitado al estado base, después de ser absorbidos, obviamente. Bueno, pues esto sería la microscopía fluorescente. Otra aplicación que tiene que ver con un efecto puramente cuántico. Bueno, primero vamos a ver este efecto cuántico conocido como el efecto túnel, que tal vez ya lo hayan oído mencionar antes. Es simplemente, supongamos que tenemos una partícula de este lado, acá. Esta raya que está aquí indica la energía potencial. O sea, puede ser una partícula en un pozo de potencial. Okay, aquí en realidad lo que tenemos es una barrera. Esta sería una barrera de potencial, o sea, de energía potencial. Entonces, por este lado, pues nuestra partícula tiene una energía cinética que es mayor que la energía potencial. Se está moviendo por acá y rebota aquí en esta barrera de potencial, ¿no? Si no tiene la energía suficiente para pasar la barrera de potencial, pues se queda de este lado, digamos, moviéndose de este lado. ¿Okay? Clásicamente, o sea, en la física newtoniana, si vemos a las partículas como pelotitas, pues esta nunca va a tener energía suficiente para pasarlo, ¿no? De acá, ¿no? A menos que le proporcionemos energía, ¿no? Si le metemos energía, entonces pues, podemos mandarlo a que tenga una energía mayor que la barrera de potencial y pasaría para acá. Pero si no le metemos energía, entonces pues nunca va a pasar esta barrera de potencial, ¿no? Siempre va a estar confinada de este lado. Uno de los resultados sorprendentes de la mecánica cuántica es que existe una probabilidad finita de que la partícula pueda atravesar la barrera de potencial y que la podamos detectar de este lado. ¿Sí? En términos de las propiedades ondulatorias de las partículas, pues es un poco más intuitivo de entenderlo. O sea, esto está representando la función de onda de la partícula, o sea, estamos viendo a la partícula como una onda. Y acá en la barrera de potencial, la amplitud de la función de onda decae exponencialmente.
pues digamos, si la barrera de potencial no es muy ancha, hay una probabilidad finita de que esto atraviese acá antes de que se muera por completo y tendríamos acá entonces a la partícula de este lado. ¿Sí? Bueno, entonces, visto macroscópicamente, pues esto sería como si se pusieran a aventar una pelota a una pared. Muchas veces, después de 1000 veces, digamos, o de muchos intentos, en uno de esos, la pelotita podría atravesar la pared y estar acá del otro lado, ¿no? Eso sería como el análogo macroscópico. Obviamente, pues eso no sucede a nivel macroscópico, ¿no? Es un efecto puramente cuántico, pero que pues, es bastante real, ¿no? Ya se ha medido muchas veces, entonces hay una probabilidad finita de que nuestra partícula, que en principio no podría pasar esta barrera de potencial, la podamos detectar de este lado. Y a eso pues le llamamos el efecto túnel. Y de hecho así es como funcionan, por ejemplo, las memorias USB, ¿no? Que también funcionan con semiconductores. Hay varias aplicaciones del efecto túnel. Más quería ponerles aquí este, una animación de cómo se vería la función de onda, ¿no? O sea, en principio, nuestra partícula estaría rebotando del lado izquierdo, no puede pasar esa barrera de potencial, pero hay una probabilidad de que la podamos detectar del lado derecho. O sea que de hecho atraviesa la barrera de potencial y la detectamos del lado derecho, pues decimos que tunelea esa barrera de potencial. Por eso le llamamos el efecto túnel. Bueno, Doctor, tengo una duda ahí. Entonces, ¿cómo podrías, o sea, qué equipo se usa para detectar si sí pasó o no la barrera? no, pues tendríamos que poner acá un detector de algún tipo, ¿no? O sea, digamos que ah, tenemos acá partículas, de este lado no tenemos nada. Podrías poner aquí un detector. O sea, si estos son electrones, pues no sé, alguna película. Y pues de manera que acá no había nada, vas a encontrar que hace clic de vez en cuando, ¿no? O sea que sí, ahí llegan electrones que pasan esta barrera de potencial. Ok. Y ahorita vemos justo lo que les iba a mencionar, es uno de estos ejemplos que lo podemos ver justo como un detector. Esto lo podemos utilizar también para ver como un microscopio el efecto túnel. Y es justo lo que se conoce como el microscopio de escaneo por tunelaje. En inglés creo que es TMS, estaría al revés, se le llama TMS o algo así. No, STM, en inglés sería STM, Scanning Tunneling Microscope. Se les conoce como STM en general a este tipo de microscopios. Son difíciles de construir, son bastante caros, pero funcionan mediante este efecto de tunelaje. O sea, lo que tenemos aquí, todo esto es el aparato que mueve una punta hecha de algún tipo de metal. Todo esto es simplemente un circuito que mueve la punta y la escanea, o sea, la punta va recorriendo la superficie acá de lo que queremos ver, digamos, o lo que queremos escanear. Entre la punta y la superficie, o sea, si lo vemos, por ejemplo, si le podríamos dar un zoom, lo veríamos así, ¿no? O sea, tenemos acá los electrones de esto que está acá, que sería nuestra muestra, y esto los electrones de la punta. La distancia entre ambos para que esto funcione tiene que ser menor a 1 nanómetro.
Y esto pues, se tiene que manejar de manera muy precisa acá con esto del control de este piezotubo. Entonces lo que hace es que cuando está así, cuando tenemos esas condiciones, el espacio que tenemos aquí es como si fuera una barrera de potencial. Lo que sucede es que tenemos acá, por el efecto túnel, entonces pasan electrones de aquí a acá, que en principio no podrían salir de aquí donde estén encerrados, por decirlo de alguna forma. Pero por medio de esto del efecto túnel podemos tener electrones que pasan acá a la punta, eso se procesa, la punta escanea todo esto y se producen imágenes muy precisas. Este tipo de microscopio pues, nos permite ver, digamos, aunque aquí realmente ya no estamos utilizando luz, estamos utilizando otra vez electrones, nos permite ver a distancias atómicas. ¿Okay? A distancias atómicas. También se puede hacer con fotones, creo. O sea, no nada más son de electrones, creo que también hay con fotones. Pero digamos que el más conocido es con electrones. Bueno. De no les, creo que no les conseguí una imagen de cómo se vería, pero se las pongo a la siguiente clase. Voy a buscar unas imágenes de cómo se ven las imágenes obtenidas con este tipo de microscopios, ¿no? De escaneo por tonelaje. Y ya, eso es todo lo que les quería contar hoy. Entonces tenemos estas 3 aplicaciones: el láser, microscopio de fluorescencia, y estos de microscopios de escaneo por tonelaje o STM. En los 3 están actuando ahí propiedades cuánticas. En los 2 primeros tienen que ver directamente con la luz. Que funciona con electrones, pues ya no tanto con la luz, pero igual nos permite ver, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo podemos tomar como parte de la óptica. Ok. Entonces vamos a dejarlo aquí. Todavía hay 2 aplicaciones más que les quiero contar de las pinzas ópticas y otras cosas parecidas. Pero eso entonces lo dejamos para la última clase. ¿Okay? Entonces vamos a detenerlo aquí.